Marchamos, el podcast de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuándo nos escuchéis. Bienvenidos al tercer podcast, al tercer volumen, digamos, de este podcast de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Marchamos después del verano. Ha sido un verano en el cual hemos podido descansar, hemos podido disfrutar, hemos podido leer, hemos podido ver series. Bueno, algunas se están viendo en septiembre, hay muchas muy relevantes y hemos podido leer mucho en prensa y leer mucho en todos los ámbitos sobre propiedad intelectual en todos los sentidos. Así que qué mejor que retomar con nuestro podcast en este mes de septiembre. Y sobre todo teniendo en cuenta que dejamos pendientes algunas cuestiones en las dos ediciones anteriores publicados en los meses de junio y julio. Así pues, hoy vamos a hablar de temas muy relevantes. Uno centrado en materia de patentes y otro centrado en materia de marcas, para lo cual contaremos con absolutos expertos. Por adelantaros los temas, hoy vamos a hablar fundamentalmente de manera monográfica y de manera extendida sobre el Tratado de Cooperación en materia de patentes, por supuesto esto en el ámbito de patentes, y luego hablaremos también de cuestiones relativas al procedimiento de marcas, en especial sobre la prueba de uso dentro del procedimiento de concesión de marcas y sobre la futura ejecución de la competencia en materia de nulidad y caducidad en vía administrativa de marcas que la OEPM tendrá que afrontar a partir del 14 de enero de 2023. Quedaos con nosotros para escucharnos sobre estas dos cuestiones que esperamos que sean de vuestro interés. Y como siempre sabéis que tenéis una dirección de correo podcast@oepm.es en la cual podéis escribirnos y a la cual podéis decirnos también otros temas de interés, otras dudas u otras cuestiones que queráis tocar. Así que bienvenidas a este podcast, a Marchamos, el podcast de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y vamos a abordar los temas de relevancia que traemos hoy a esta tercera edición. En la anterior edición de nuestro podcast, que dedicamos muchísimo tiempo a hablar de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, la OMPI, dejamos pendiente un tema que quizá por su relevancia es uno de los que hay que tratar sí o sí cuando hablamos de la propiedad industrial. Luego explicaremos el porqué de su relevancia, además contamos con un experto para hablar de ello, pero ese tema es sencillamente el Tratado de Cooperación en materia de patentes, el PCT, que es un tratado muy importante dentro de la OMPI, ¿verdad, Miriam? Efectivamente, además en estos momentos hay bastantes temas candentes de actualidad relacionados con él. Y para eso, efectivamente, contamos hoy con Javier Vera Roa, un profesional en la materia, compañero aquí en la oficina, que nos va a desarrollar un poquito más esta materia. Javier, buenos días, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Y por favor, preséntate, introdúcete para que te conozcamos mejor. Pues muy buenos días. Yo me llamo Javier Vera, pertenezco a la Oficina Española de Patentes y Marcas, mi profesión es ingeniero aeronáutico y me incorporé en 1995 dentro de la escala de titulados superiores de especialidad de propiedad industrial. Estoy muy vinculado con el PCT desde el primer momento, ya que he participado en varios grupos internacionales y también en todo el lanzamiento dentro de la oficina del desarrollo del Tratado PCT. Dentro de la oficina he ocupado distintas posiciones, empecé como examinador de patentes e incluso he llegado a ser director del Departamento de Patentes. Actualmente soy consejero técnico en la unidad de apoyo a dirección. Muy bien, bienvenido. Pues comencemos desde el principio. ¿Qué es el Tratado de Cooperación en materia de patentes? Vamos a poner todo en su contexto. Pues bien, si empezamos a hablar del Tratado de Cooperación en materia de patentes, creo que hay que hacer una distinción inmediata. Y es que el otro día, cuando explicábamos un poco la naturaleza de la Organización Mundial para la Propiedad Industrial y los diferentes tratados que administraba, yo explicaba que dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, se administran un gran número de tratados. Algunos son tratados de clasificación, el arreglo de Locarno, la clasificación de Niza, etcétera. Algunos otros son tratados que han intentado establecer mínimos comunes denominadores en materia de los distintos derechos de propiedad industrial. Por ejemplo, el Tratado de Singapur, el Tratado sobre Derecho de Marcas, el Tratado sobre Derecho de Patentes, el PLT, también conocido como PLT, o el futuro
tratado que habrá sobre derecho de diseño, para el cual en las últimas asambleas generales de la OMPI pudimos vivir en primera persona que se desbloqueaba después de mucho tiempo, y que por tanto estos son una serie de tratados que tratan de hacer, valga la redundancia por utilizar el verbo tratar, que tratan de hacer que los diferentes estados parte de esos tratados conjuguen sus legislaciones nacionales para que se parezcan entre ellas, es decir, como he dicho antes, establecer unos mínimos comunes denominadores. El Tratado de Cooperación en materia de patentes es otra cosa. El PCT, por sus siglas en inglés, de Patent Cooperation Treaty, es algo distinto, puesto que lo que busca es, en mi opinión, no sé si estarás de acuerdo, Javier, es dar una vuelta de tuerca sobre el régimen de las solicitudes y del tratamiento internacional de las solicitudes de patentes desde lo establecido en el Convenio para la Unión de París. Es decir, lo que hace el Tratado de Cooperación en materia de patentes es ofrecer nuevas posibilidades para el registro de las patentes en el ámbito internacional a través de una simplificación procedimental y dándole más garantías a los solicitantes. Decimos ya por eso que no se trata de un tratado para establecer la patente mundial, dado que eso no existe, sino que se trata de un tratado para simplificar una serie de trámites para permitir que, con arreglo a una patente nacional o podríamos decir regional, ¿no?, de base, facilitar el registro de esas patentes y, por tanto, la inscripción en los registros nacionales de patentes de los países en los que el titular de la patente o pues, en ese momento todavía el solicitante quiera hacerlo. ¿No, Javier? No sé cómo ves tú lo que es el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Bueno, una de las cosas que acabas de comentar y que llama la atención siempre que se habla del PCT es lo que no es el PCT. Llama la atención porque normalmente cuando intentas explicar algo, intentas explicarlo en positivo. El PCT efectivamente no es un tratado que permita conceder patentes, pero es un tratado que genera muchas simplificaciones. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante simplificar las patentes? El procedimiento internacional de patentes suele ser complejo y suele ser caro. El PCT, esos dos problemas que tiene, los suaviza bastante. Facilita que esa complejidad disminuya y disminuye el precio. ¿Por qué disminuye el precio? Porque realmente lo caro en obtener una patente es cuando uno se enfrenta a las llamadas fases nacionales, una vez que ha pasado la fase internacional del PCT, y tiene que irse dirigiendo a cada uno de los países utilizando agentes y utilizando traducciones y enfrentándose a un procedimiento nacional. Entonces el PCT lo que hace es que genera un procedimiento común internacional que es reconocido en parte por luego en las fases posteriores y permite ganar pues ese ahorro de dinero y también permite poder avanzar hacia un reconocimiento internacional en distintos países del PCT. En patentes hay otro hecho importante que es hay que poderse a veces retirar a tiempo. Las solicitudes de patentes están sometidas a examen y ese examen en muchas ocasiones ocurre que salen informes negativos. Entonces, el tratado PCT permite que el solicitante sepa, antes de haberse gastado mucho dinero, sepa que su patente no va a prosperar en los países y se puede retirar. O sea, es decir, tiene un conjunto de ventajas que son muy, muy interesantes para aquellos que quieren extender las solicitudes de patentes internacionalmente. Bien, pero vamos a aclarar un poco más el ámbito de actuación del PCT, recordando que el PCT, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, es un tratado, el Tratado de Washington, suscrito en el año 1970, en el que a día de hoy están prácticamente, no voy a decir todos, pero sí una gran mayoría de los países del mundo y desde luego una gran mayoría de los países industrializados. Según los últimos datos, hay aproximadamente 155 o 156 países que forman parte y por tanto son países en los que los titulares pueden proteger sus invenciones mediante patente en esos países gracias a través de este sistema simplificado. Por explicar rápidamente este sistema simplificado, lo podríamos especificar en relación con el sistema tradicional de patentes tal y como se establece el requisito de la prioridad en el ámbito del Convenio de la Unión de París, ¿no? En el ámbito del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, el Convenio de la Unión de París, lo que se crea a finales del siglo XIX, lo hablábamos el otro día, es la institución de la prioridad. Es decir, con base en una prioridad nacional, el solicitante de una patente podría
llevar a cabo su solicitud de patente en otro país miembro del Convenio de la Unión de París, respetándose esa fecha de prioridad, que bueno, Javier es mucho más experto que yo en esta materia, pero que esa fecha de prioridad tiene mucha relevancia en relación precisamente con la determinación de la novedad y con la determinación del estado de la técnica. Por tanto, en el caso de este derecho de prioridad se conservaba durante 12 meses. Es decir, en los 12 meses a partir de la presentación de la solicitud en el país correspondiente miembro del Convenio de la Unión de París, se podían presentar las solicitudes en el extranjero conservando ese derecho de prioridad. Pues bien, lo que hace el PCT es establecer una serie, basándose también, en este principio de la prioridad, una serie de fases que se prolongan hasta los 30 meses aproximadamente. No sé si nos puedes explicar un poco, Javier, estas fases de esta manera para entender más claro todo este tema de los ahorros de costes y de la simplificación de procedimientos que has explicado respecto del PCT. Efectivamente, el Convenio de París establece 1 año y el PCT de facto extiende hasta 2 años y medio la posibilidad de entrar en fases nacionales. Lo que ocurre con el procedimiento del PCT y esa extensión que resulta de mucho interés. El comprar tiempo para los solicitantes de patentes es interesante, ya que durante esa fase inicial donde la invención está reciente, es en el momento donde se busca normalmente financiación, donde se quiere desarrollar la viabilidad de la invención, y por eso ganar ese año y medio adicional al Convenio de París le resulta de gran interés. El PCT se divide en dos fases, se suele llamar 2 fases. Una es la primera, que es la llamada fase internacional, que es la propiamente dicha el tratado PCT, es la llamada fase internacional. Luego hay una segunda fase llamada fase nacional, pero que en realidad la fase nacional consiste en la entrada ya en los distintos países. En esa fase internacional, la primera fase, la fase internacional o fase común, hay un reconocimiento de la fecha de presentación en todos los 156 países que son miembros del tratado. De manera que si un solicitante hace un depósito de una solicitud de patente internacional en cualquiera de los 156 países, automáticamente esa fecha va a ser reconocida por el resto de países en el momento de la entrada. Como el tratado prevé hasta 2 años y medio la entrada en esa fase nacional, que es 1 año y medio adicional, está ofreciendo desde luego una gran ventaja a los solicitantes. Bien, Javier, pues habiendo explicado un poco a grandes rasgos cuáles son las fases del mecanismo contenido en el Tratado de Cooperación en materia de patentes, tocaría ahora que nos explicaras un poco más detenidamente cuál es esa fase internacional a la que siguen luego las fases nacionales entre cada uno de los países designados. Entonces, no sé si nos puedes comentar específicamente cuáles son las características de cada una de esas fases, que desde luego lo que, a pesar de la complejidad del procedimiento, lo que creo que cualquier persona que nos escuche puede entender efectivamente es que hay diferentes fases dentro del procedimiento y que, dada la naturaleza internacional de este tratado, la primera fase es precisamente esa fase internacional, en la que además hay determinadas oficinas que juegan un papel especial por el que luego te preguntaremos. ¿Nos puedes explicar entonces cuáles son estas fases esta fase internacional y luego las correspondientes fases nacionales? Bueno, el PCT, además de dar esa fecha común de depósito a 156 países de una solicitud internacional de patentes, da un valor añadido. ¿Qué valor añadido es? ¿Qué se necesita cuando uno tiene una invención? Uno tiene que saber si esa invención cumple los requisitos llamados de patentabilidad, si efectivamente esa invención va a ser competitiva. Eso es lo que te aporta el PCT. Entonces, en esta fase llamada internacional existen una serie de oficinas de patentes mundiales, entre las cuales está la Oficina Española de Patentes y Marcas. En concreto hay 24 oficinas de los 156 países. Pon ejemplos, perdón, Javier, que te interrumpa. Di qué oficinas son algunas de ellas, porque esto es muy importante y como director de la oficina lo reivindico y creo que todo el personal de la oficina lo reivindica mucho. Es decir, como tú has dejado claro, hay pocas oficinas internacionales en el mundo que sean oficinas de esta naturaleza. La Oficina Española de Patentes y Marcas es una de ellas, pero me gustaría que pusieras en contexto este hecho que por sí solo parece no decir mucho. Es decir, ¿qué otras oficinas internacionales son también oficinas, administraciones de examen preliminar internacional o administraciones de búsqueda internacional? Las oficinas que son la primera división de las oficinas de patentes del mundo. Ese es el primer punto que hay que hablar, porque para serlo tienen que pasar una serie de requisitos que solo unas pocas muy selectas cumplen. Destacar la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, muchos estados importantes, Canadá, Australia, Japón,
países asiáticos, China, existe un conjunto de países que representan a los países más avanzados, Corea, por ejemplo, industrialmente y tecnológicamente, y son solo ellos que tienen unas oficinas de patentes muy importantes, que tienen un número de solicitudes, que tienen unos idiomas relevantes y que son, al fin y al cabo, lo más selecto entre las oficinas de patentes del mundo. Esto es muy importante porque efectivamente el Tratado de Cooperación en materia de patentes impone a las oficinas que deseen ser administraciones de este tipo, es decir, que deseen ser administraciones de búsqueda internacional o administraciones de examen preliminar internacional, les impone una serie de requisitos que a lo mejor podemos repasar muy rápidamente. Uno de los requisitos es que tienen que tener un determinado número de examinadores de patentes formados y cualificados para ello, que si no me equivoco está en 100. Sí. Luego, otro de los requisitos, si no me equivoco, es contar con sistemas de gestión de la calidad absolutamente acabados y en esos términos acreditados normalmente por normativa internacional, por normativa de estandarización y de normalización. En este caso estaríamos hablando de la ISO 9001, entre otras. Y no sé si me falta algún otro requisito. Bueno, creo que hay alguno más, pero bueno, básicamente estos son, ¿no? Sí, esos son los dos más importantes. El reglamento del PCT, el artículo 36.1, establece las condiciones para que una oficina de patentes pueda optar a ser administración internacional del PCT. Los requisitos son, aparte de los dos que ha comentado José Antonio, son además que el personal sea capaz de manejarse en una serie de idiomas en los que están los documentos de patentes, y el otro es que esa oficina tenga capacidad de disponer de los documentos de patentes para buscar anterioridades. ¿Y esto en términos prácticos qué significa esto último? Esto significa que tienes que tener base de datos, tienes que tener la capacidad económica para mantenerlas, y esas bases de datos tienen que ser muy potentes y muy competitivas para poder acceder a una documentación de más de 100 millones de documentos de patentes actualmente que hay que revisar para cada solicitud internacional que se presenta. Exacto, es decir, recapitulando, la organización de patentes, en este caso una oficina de patentes, ya sea nacional, Javier ha nombrado muchas nacionales, o algunas también internacionales, ya que además de o regionales, ¿no? Ya que además de la Oficina Europea de Patentes, que como todos saben es una organización internacional creada por el Convenio de la Patente Europea de Múnich del año 1973 y que tiene un estatus un poco especial, ya que está por encima de las fronteras nacionales, es decir, es una organización internacional. Hay otras organizaciones internacionales que también juegan un papel en el PCT, como por ejemplo el Instituto Euroasiático de Patentes, el nórdico, por ejemplo, también, que agrupa, en fin, digamos que hay diferentes instituciones. Pero por recapitular, y esto es algo muy importante que quiero dejar claro y que me gustaría que las personas que escuchen este podcast siempre tengan en cuenta a la hora de acercarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas, es que conseguir este estatus, como ha dicho Javier, requiere una inversión muy fuerte en recursos humanos, requiere un número adecuado de examinadores de patentes cualificados y, como ha dicho Javier, además, con capacidad para trabajar en idiomas que le permitan acceder a la documentación de patentes, que es numerosísima, como ha dicho Javier. En ese sentido, siempre hay un compromiso de que al menos estos examinadores de patentes puedan trabajar en inglés, al menos, pero también tiene que haber de otros idiomas. Y, por supuesto, un compromiso financiero, que es el que estamos diciendo. Es decir, acceder a estas bases de datos documentales es algo muy relevante y requiere que presupuestariamente haya un soporte. Al que añado, como he dicho yo anteriormente, la cuestión relativa a la calidad de los procedimientos y a la calidad de la gestión. Es decir, como bien ha dicho Javier, es la élite de las oficinas de patentes y yo creo que como españoles podemos estar muy orgullosos de que la OEPM decidiera desde hace mucho tiempo prepararse para ser autoridad internacional en este sentido, para ser oficina internacional de búsqueda y oficina de examen preliminar internacional, lo consiguiera en su momento y lo sigamos manteniendo día a día. ¿Desde cuándo es la oficina parte de este sistema? La oficina se integra en el PCT en 1989 y se convierte en Administración Internacional, en primer lugar de búsqueda, en 1993 y de examen en el año 2003. La cuestión de entrar en este club es que tienes que entrar y luego tienes que mantenerte. No solamente vale entrar, tienes una puerta de entrada, tienes unos requisitos, pero tienes que cumplir, además, periódicamente, se puede decir, vamos a hablar de dos grandes requisitos. El primero es que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene que renovarte periódicamente si sigues cumpliendo las condiciones.
Eso recientemente ha ocurrido en la oficina, concretamente en el año 2017 se renovó por un periodo de 10 años adicionales a la Oficina Española de Patentes y Marcas como Administración Internacional del PCT. Un segundo compromiso también muy importante es en referente al términos de calidad. Cada año la oficina tiene que emitir un informe de calidad que se publica en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual, no solamente en la oficina española, sino el resto de hasta las 24 estas oficinas destacadas, donde hace un informe de calidad de cómo mantiene todos los requisitos de calidad relacionados con el PCT. Es decir, es entrar y mantenerse estándar durante mucho tiempo para asegurar esa calidad y ese servicio que se ofrece a los solicitantes internacionales del PCT. Perfecto, pues hecho este excurso un poco para poner en valor el rol de la Oficina Española de Patentes y Marcas como oficina de búsqueda internacional y como oficina de examen premiado internacional, esto que conocemos en siglas inglesas como oficina ISA-IPEA, supongo que a muchas personas les sonarán. ¿Cuál es el rol de estas oficinas ISA-IPEA en esa fase internacional del PCT, tal y como estabas explicando al principio, antes de que hiciéramos este excurso para hablar de la parte relativa a la OEPM? Bueno, el PCT tiene que dar valor añadido y el valor añadido es decirle efectivamente al solicitante si tu invención vale o no vale. Básicamente es tan sencillo como eso. Esa información, por cierto, no es vinculante para esa llamada fase nacional. Hemos dicho que el PCT no concede patentes, pero tampoco las deniega. Pero sí da una información clave que va a facilitar su concesión o eventualmente su denegación. ¿Cómo se facilita esa información y quién la facilita? Bueno, solo la facilitan esas 24 oficinas. Por lo tanto, el resto de los 156 países tiene que elegir, que eso se elige mediante acuerdos relacionados con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, qué oficina de esas 24 va a realizar ese trabajo de dar esa información. Ese trabajo se llama búsqueda. La palabra se llama búsqueda y también se llama examen. Para lo cual se emite un llamado informe de búsqueda internacional. ¿Qué significa búsqueda en patentes? En patentes, búsqueda significa que una solicitud de patentes ha de ser comparada con todo lo que existe anteriormente. Por eso se llama búsqueda, buscar y comparar. ¿Para qué? Para ver si cumplen los requisitos de patentabilidad, que son la novedad, es decir, que sea nueva, y que si tiene la actividad inventiva. Es decir, que si para un experto en la materia esa invención resultaría obvia o no resultaría obvia. Los requisitos de patentes, de patentabilidad, son muy altos, son muy elevados, sobre todo el requisito de actividad inventiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la Administración Internacional? En este caso, la Oficina Española, cuando en su caso lo tengamos que hacer. Y lo realizamos aproximadamente todos los años con un número de aproximadamente unas 1000 solicitudes internacionales del PCT, que lo realizamos. Hacemos una lectura de la solicitud de patentes, comparamos con ese estado de la técnica, nuestros expertos, nuestros examinadores cualificados, con esas bases de datos que somos capaces de explorar y emiten un llamado informe de búsqueda internacional y una opinión escrita donde se dice literalmente la cuestión final es si la patente cumple o no cumple los requisitos de patentabilidad. Esa es la función fundamental. Esa información se hace pública, no solamente la conoce el solicitante, sino que se publica junto con la solicitud internacional en un plazo de 18 meses desde la fecha de presentación. Y por lo tanto, lo que entonces facilita el PCT es una publicación de una solicitud internacional junto con un informe positivo o negativo del contenido de esa solicitud. Y por lo tanto, para la posterior fase nacional, que es quien tiene la competencia de conceder o denegar la patente, va a resultar de muchísima utilidad. Ahora bien, insisto en que no es vinculante. El PCT ni concede ni deniega patentes. Existe una segunda fase opcional para el solicitante, a veces utilizada en un porcentaje relativamente bajo, porque el 100% de solicitudes del PCT tienen que pasar por la fase de búsqueda. Pero hay un porcentaje de aproximadamente el 5% que pasan por una fase opcional llamada de examen. En ese examen, lo que ocurre normalmente es que un solicitante de patentes de patente internacional que ha recibido un informe negativo puede modificar su solicitud y convertir ese informe negativo en esa fase de examen internacional en un informe positivo, de manera que luego permita una mayor facilidad de entrada en esas fases nacionales. Es decir, la función de examen es corregir aquellas, o la función principal es corregir aquellas solicitudes internacionales que han recibido un informe negativo.
Ok, bien, pero esta fase, como tú dices, es opcional, es lo que conocemos como examen preliminar internacional, que es optativo para el solicitante y que, como ha explicado Javier al principio, es una de esas funciones que también pueden cumplir estas oficinas nacionales que internacionalmente apoyan al PCT, y es el caso de la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el año 2003. Bien, por recapitular hasta el momento, como vemos, el Tratado de Cooperación en materia de patentes es un tratado que fundamentalmente facilita los ya por sí complejos trámites de patentabilidad cuando la invención quiere ser protegida mediante patente en un ámbito superior al de un Estado correspondiente. Recordemos, y lo recordamos desde el principio, que hasta la fecha, fundamentalmente, las protecciones otorgadas por la propiedad industrial tienen un carácter nacional, especialmente en el ámbito de las patentes. Evidentemente existe la marca de la Unión Europea, existe el diseño comunitario registrado, en fin, que son supranacionales en el ámbito europeo, pero básicamente los sistemas de propiedad industrial son nacionales, por tanto las patentes son nacionales y luego se extiende su protección a otros países. Lo que hace, por tanto, el sistema PCT es facilitar que este sistema de extensión a otros países sea más simple en términos de administrativos, más simple en términos burocráticos y, como ha explicado también Javier, permita al solicitante tomar decisiones sobre la patentabilidad en unos países o no, también haciendo referencia a los costes y a otro tipo de decisiones que tiene que tomar. A mí me gustaría añadir que, desde luego, el sistema PCT es ahora mismo el sistema quizá más relevante de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. La OMPI, ahora mismo, el sector más relevante de la OMPI en términos de presupuesto y de personal es el sector de patentes y tecnología, en el que está inserto toda la gestión relativa al PCT, y eso a pesar de que, como ha explicado Javier, digamos que entre la labor que hace la OMPI y la labor que hacen las oficinas nacionales luego en la fase nacional posterior, juegan un papel intermedio estas oficinas internacionales, que has dicho que son 24. Sí. 24 juegan ese papel intermedio, por tanto nosotros podríamos decir que somos colaboradoras de la OMPI en la gestión del PCT en un ámbito internacional. Pues explicado esto, Miriam, no sé si tienes alguna otra pregunta interesante que yo creo que puede hacerse, porque este tema del PCT, como estamos viendo, es complejo, es muy interesante, pero tiene muchas aristas. Sí, Javier, has incidido mucho en el valor añadido que aporta el sistema PCT para los solicitantes, pero partiendo de una perspectiva más macro, en un contexto tan globalizado en el que vemos que es nuclear la internacionalización de la innovación, ¿cómo está contribuyendo precisamente a internacionalizar la innovación el sistema PCT? ¿Crees que es un sistema que goza de buena salud en estos términos? Bueno, se puede decir que actualmente todo el sistema de patentes a nivel internacional forzosamente o prácticamente mayoritariamente utiliza el sistema PCT. Es el sistema de gran éxito, de mayor éxito en la forma de internacionalizar las patentes. Bueno, por ejemplo, en el año 2021 se han presentado 277.000 solicitudes internacionales en el PCT, con un incremento que continúa, y luego esas número de solicitudes se expanden en una serie de fases nacionales. En el año 2021 se presentaron, a raíz de estas solicitudes internacionales, se presentaron 660.000 luego solicitudes de patentes en fase nacional, fruto de esta tramitación internacional previa. Se puede decir que no hay caso de éxito internacional que no haya contado con el procedimiento PCT, porque el mundo efectivamente está muy globalizado, es una realidad, y por lo tanto sí, goza efectivamente de gran éxito, de muchas solicitudes, y luego hay efectivamente un rendimiento económico ahí también en el que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual considera como una de las, o posiblemente es la mayor fuente de ingresos que tiene. Te lo confirmo, Javier, como vicepresidente del Comité de Programa y Presupuesto de la OMPI, te confirmo que aproximadamente el 75% de los ingresos bianuales, ya que digamos el presupuesto de la OMPI se hace bianualmente, el 75% de los ingresos son los derivados de las tasas pagadas por los usuarios del sistema PCT. Es decir, que 3 de cada 4 francos por
hablar en la lengua en la que por hablar en la divisa, en la que se compone el presupuesto de la OMPI, 3 de cada 4 francos que gestionan o que enriquecen el presupuesto de la OMPI se derivan precisamente del PCT, un sistema que me imagino del que puedes hablar quiénes son sus principales solicitantes en este año 2021. Tú has comentado que hubo 277.000 solicitudes. No sé si nos puedes contar un poco más sobre los países de origen de esas solicitudes internacionales del PCT. Bueno, pues concretamente, de acuerdo con las estadísticas que se tienen más recientes, el principal solicitante internacional del PCT es China, con 68.000 solicitudes, seguido de Estados Unidos, de Japón, de la República de Corea, Alemania. En esta posición, España está ocupando actualmente en nivel 20, que no está mal, quiero decir, podríamos estar mejor, pero bueno, en este contexto estamos dentro incluso de las estadísticas que publica la OMPI de los 20 primeros. Si se leen los 20 primeros, se ve que, pues, de los que he comentado, el Reino Unido, Suiza, Suecia, Holanda, Italia, Canadá, grandes países industrializados son los que ocupan el mayor número de solicitudes internacionales del PCT. Efectivamente. Esto ha ido cambiando últimamente porque imagino que si miráramos las estadísticas del PCT de hace 10 años, China no estaría en primer lugar, con toda seguridad. Con toda seguridad Estados Unidos ocuparía el primer lugar en ese momento y quizá otros países europeos y otros países, digamos, del entorno internacional más industrializado ocuparían otras posiciones, pero efectivamente la pujanza en materia de propiedad intelectual de China tiene muchos indicadores, pero uno de los indicadores fundamentales es que precisamente China está utilizando mucho el sistema PCT para internacionalizar sus patentes nacionales, digamos, ¿no? Eso es bastante relevante. Pues bien, por centrarnos un poco más en ya un ámbito más español y para hablar un poco más directamente, más allá de toda esta información, para hablar directamente a título específico a los solicitantes españoles, ¿tú recomiendas el uso del sistema PCT para los usuarios de los solicitantes españoles? ¿En qué contexto, en qué circunstancias? Y bueno, abusando también de ti un poco y de tu conocimiento, ¿qué ventajas tiene para esos usuarios españoles utilizar el sistema PCT a través de la designación de España, de la UEPM, como Oficina Internacional de Búsqueda? Para los solicitantes españoles, y dado que disponen, digamos, de una oficina que trabaja en español, es muy conveniente utilizar el sistema PCT. Y sobre todo es conveniente utilizarlo donde en aquel momento que haya una solicitud nacional española. El procedimiento, vamos a ver, cualquier solicitante debe plantear una gestión de costes importante y un desarrollo de cómo va gestando su cartera de propiedad industrial. Entonces, para un solicitante español parece que lo lógico, y sobre todo para ganar esos tiempos en el que se valora la viabilidad de la invención, parece interesante utilizar en primer lugar una solicitud, un depósito nacional. Un depósito nacional que puede ser una patente o en ocasiones un modelo de utilidad, porque las dos son válidas como prioridad de un procedimiento PCT. Antes de un año, antes que transcurra el año de prioridad, es cuando se puede solicitar la solicitud internacional del PCT. ¿Qué gran ventaja tiene ya si se ha utilizado una parte de una prioridad nacional, ya sea patente o modelo de utilidad? Que no es necesaria una traducción. El mismo documento, la misma memoria de la solicitud puede incorporarse como una solicitud internacional de PCT. Por lo tanto, el coste es pequeño. Entonces, ese es un buen punto de partida para iniciar. ¿Qué ventaja adicional tiene? Bueno, pues tiene una serie de ventajas también, por ejemplo, económicas, porque utilizando flexibilidades y facilidades que proporciona, digamos, el tratado del PCT, se permite que las oficinas hagan importantes descuentos cuando se puede reutilizar los resultados de búsqueda. Y en el caso concreto de que si se utiliza esta vía, es decir, una solicitud de patente, donde se realiza una búsqueda nacional y luego a partir de ese momento se realiza la búsqueda internacional, hacemos un reembolso del 100% de la tasa del PCT, que es una tasa importante, que es una tasa cara para una pyme, por ejemplo, española, está actualmente en 1.775 euros, se realiza un reembolso importante, siendo la tasa de la misma búsqueda a nivel nacional mucho más barata. Por lo tanto, se consigue que el solicitante tenga un gran beneficio en término económico. Y precisamente, Javier, hablando de esa contribución del sistema a la internacionalización y
y relativo a todo lo que estás comentando en estos momentos, tengo entendido que recientemente, en mayo de 2021, se ha puesto en funcionamiento un nuevo servicio, el llamado PCT Directo. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Este servicio PCT Directo, en que ya ha sido utilizado, fue utilizado previamente en la Oficina Europea de Patentes y en otras oficinas del mundo, y viendo el éxito lo quisimos reproducir aquí internamente. El PCT Directo consiste en que cuando previamente a utilizar el procedimiento PCT se ha utilizado una fase nacional con una búsqueda nacional y se tiene un informe nacional de patentabilidad, en el supuesto caso que ese informe sea negativo, se permite que los solicitantes, cuando presentan la solicitud internacional de PCT, no solamente presentan la solicitud, sino también presentan una contestación a ese informe negativo e incluso una posibilidad de modificar las reivindicaciones. De manera, digamos que hemos abierto una vía que no son solamente los documentos de patente, sino también una carta contestando a los resultados de esa fase nacional. ¿Qué ventaja tiene eso? Que el examinador va a partir, cuando examine la solicitud internacional y cuando haga la búsqueda, va a partir de una respuesta previa que puede entender mejor y que al fin y al cabo da muchas más posibilidades de éxito a el informe de búsqueda que salga positivo. O sea, la idea está en que los informes de búsqueda en el PCT pues sean positivos. Vimos que esta experiencia tenía mucho éxito en otras oficinas, se decidió aquí copiar y está siendo utilizada de una forma bastante interesante por los solicitantes nuestros. Estupendo, porque desde luego lo que tenemos claro desde la Oficina Española de Patentes y Marcas es que siempre tenemos que estar en comunicación con el usuario y en este caso con el usuario del sistema PCT. Quiero recordar aquí que Javier ha hecho mucha incidencia en una cuestión y es muy relevante remarcarla de nuevo, y es que efectivamente el hecho de que la Oficina Española de Patentes y Marcas sea Administración Internacional de Búsqueda y de Examen Preliminar Internacional en el mundo permite precisamente colocar al español dentro de este sistema internacional, ya que hasta hace relativamente poco tiempo hemos sido la única oficina en el mundo ante la cual se podía presentar la documentación en español y por tanto los solicitantes de habla española podían hacer uso del sistema PCT en su propia lengua, hasta que hace unos años se ha incorporado también la oficina de Chile, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, con el que tenemos una excelente relación de trabajo y que yo creo que lejos eso de verse como una competencia a la OEPM, deberíamos verlo justo de la manera contraria, es decir, el hecho de que dentro de las muy selectas oficinas que actúan como administraciones internacionales de búsqueda y de examen preliminar internacional, ya no haya solamente una que opera en lengua española, sino que haya otra segunda, además en otro ámbito geográfico. Creo que eso favorece mucho al sistema, enriquece al sistema y además enriquece la posición del español en el sistema, que es algo que siempre estamos tratando de defender, sobre todo en el ámbito de la OMPI, donde hacemos gala del multilingüismo de las Naciones Unidas, y en ese sentido colaboramos mucho y estamos estableciendo protocolos para colaborar en términos prácticos entre la oficina chilena y la oficina española, ya que la oficina chilena ya lleva unos años, ¿no?, como administración de búsqueda internacional, debe llevar unos 7, 8... Casi 10. Casi 10, ¿no? Sí, aproximadamente. Porque recuerdo, sí. Aproximadamente, y yo creo que es absolutamente beneficioso. Pues bien, si toca recapitular, como siempre al final ha sido una sección un poco intensa. Efectivamente es que este sistema del Tratado de Cooperación en materia de patentes, este sistema PCT, tiene sus complejidades, pero lo principal que yo creo que todos tenemos que recordar es que es un sistema que favorece la innovación y favorece a los solicitantes, empodera a los solicitantes para que puedan tomar decisiones a lo largo del proceso, les proporciona una información muy valiosa otorgada por unas oficinas que ocupan un rol preeminente en el mundo y por tanto cuyos informes de búsqueda son muy buenos y son muy adecuados para la toma de decisiones del futuro, y luego además simplifica el procedimiento, que es algo muy relevante cuando hablamos de proteger invenciones a lo largo del mundo. Y por último, desde luego, nosotros apoyamos mucho que los solicitantes españoles utilicen este sistema. No sé, Javier, si nos puedes hacer alguna referencia a cuáles son los solicitantes españoles que más utilizan el sistema PCT para que nuestros usuarios puedan escucharlo, puesto que al final esto es bastante interesante y me consta que lo tenemos recogido en nuestra publicación anual sobre las estadísticas de la OEPM. No sé, Javier, si nos puedes contar un poco cuáles fueron los principales usuarios desde España de este sistema internacional PCT.
Bueno, la utilización del sistema PCT en España y también en relación con el sistema de patentes en general, las instituciones de investigación públicas y universidades toman un papel muy relevante. De hecho, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue el número 1, seguido de un conjunto de instituciones públicas y universidades. Por ejemplo, destacar el Sistema Sanitario Público de Andalucía, la Universidad Politécnica de Valencia, también la Universidad de Madrid, distintas universidades que ocupan las posiciones más importantes. Es decir, el sistema de patentes español, ya sea nacional o internacional, hay una gran importancia, un número de porcentaje muy alto de utilización del sistema por los sistemas de investigación, los centros públicos y privados de investigación. De esta manera, y de hecho es así, en estadísticas publicadas por la OMPI, por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, destaca que tanto Francia como España, y concretamente España en primer lugar, existe una colaboración muy alta entre los sectores públicos y privados, y es precisamente fruto de esta mayor incidencia de los sectores de investigación en los solicitantes de patentes. Me gustaría también, por ejemplo, que algunas cuestiones, por ejemplo, las tecnologías más utilizadas recientemente. Sí, cuéntanos. Ha habido durante la pandemia hemos tenido en solicitudes del PCT, también en solicitudes nacionales, porque ha afectado a todos, pero bueno, en el caso concreto del PCT hemos tenido el mayor número de solicitudes e incremento hasta relacionadas con invenciones relacionadas con preparaciones de uso médico, dental o para el aseo en la clasificación. Eso está claramente relacionado con la pandemia. Análisis de materiales, llamado análisis de materiales, pero esto ha estado claramente con métodos de diagnóstico, proceso de investigación y análisis, tecnología médica. O sea, es decir, curiosamente, la flexibilidad de los sistemas de patentes que ha habido y al tratar de adaptarse a la pandemia. Otro aspecto interesante que me gustaría destacar es que también, un poco consecuencia de esa participación muy alta de los sectores de investigación públicos y privados, tiene una de las consecuencias que trae es que España se ha posicionado en el número 1 como la participación de mujeres en el número inventoras, en el número de solicitudes del PCT. O sea, España ocupa la primera posición de acuerdo con las estadísticas de la OMPI, seguido de China, la República de Corea, Turquía, Francia. Es decir, estas pueden ser algunos rasgos característicos del sistema de patentes y de innovación en España. Perfecto. Pues nada más, vamos a finalizar esta parte de esta edición del podcast dedicado al Tratado de Cooperación en materia de patentes, que creo que hemos explicado en profundidad. Hay muchísima más información sobre el Tratado de Cooperación en materia de patentes, la propia información oficial de la OMPI a través de su página web o a través de sus publicaciones. También podrán encontrar todas las personas que así lo deseen información sobre este sistema desde el punto de vista de nuestro país en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como en algunas publicaciones de la oficina. Y les quiero recordar a todos los oyentes y a todas las personas que nos escuchan y que están relacionados con las solicitudes de patentes que este sistema PCT convive con el sistema nacional de protección de las invenciones mediante patente y, por supuesto, convive también con un sistema específico de internacionalización de patentes que tiene unas características propias que yo ya he mencionado, como es el sistema de la patente europea, en este caso constreñida a una serie de países que cada vez se van ampliando más, porque si no me equivoco, en el último Consejo de Administración de la Oficina Europea de Patentes, ¿no, Javier? Aprobamos que hay un nuevo país dentro de la oficina, Montenegro, creo que es Montenegro, que se ha incluido, y eso hace que ya seamos 39 o 38 los países miembros del Convenio de la Patente Europea, por tanto, países en los cuales se puede extender la protección casi automáticamente, a los que habría que añadir estos países, ¿no?, que se añaden de otros ámbitos geográficos, que son los países con los que se tienen acuerdos específicos. Sí, el acuerdo de extensión. Hay un conjunto de países, 5 o 6 países, en el que se tiene un acuerdo de extensión por el cual esos países reconocen la patente europea.
directamente. Efectivamente. Y la incorporan en su mantenimiento de tasas, etcétera, como patentes nacionales válidas. Efectivamente. Al final no podemos olvidar que son diferentes las vías para los solicitantes y lo importante es que los solicitantes y las personas que deseen proteger sus invenciones mediante patente tengan la información adecuada para que, de acuerdo con sus estrategias, puedan elegir cuál es la vía más correcta, teniendo en cuenta que, no me canso nunca de decirlo, que tanto, desde luego en el caso español, tanto la vía nacional como la vía europea, como la vía que otorga el PCT, las tres son vías de absolutamente iguales en términos de calidad, un trabajo que se hace en unos términos absolutamente elevados, precisamente para garantizar que el producto final sea una patente fuerte que permita circular adecuadamente en el mercado y, por supuesto, sin olvidar de que al final todo depende de lo que quiera el solicitante. Pues muy bien, Javier, muchas gracias por esta explicación del PCT. Hemos hablado un poco de patente europea, quizá en el futuro tendríamos que dedicarle también una parte de alguno de nuestros podcasts a precisamente la patente europea. Así que nada, Javier, Miriam, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hemos hablado del sistema PCT y ahora vamos a hablar de otro sistema también de mucha actualidad, y es de mucha actualidad también precisamente ahora, puesto que recientemente se ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de atribución de competencias a los tribunales de lo mercantil, de los que luego podremos hablar. Y sí, como muchos podrán imaginar, vamos a hablar ahora, si hemos hablado antes del PCT, ahora vamos a hablar de un tema relativo a signos distintivos, a un tema relativo a marcas. Y para ello, pues tengo a la persona que más sabe de marcas de nuestra Oficina Española de Patentes y Marcas, que es Inmaculada Redondo. Así que, Inma, muchas gracias por estar en el podcast de la oficina en esta edición. Y nada, preséntate, por favor. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a ti por invitarme. Para mí es un placer poder estar aquí en este tercer podcast de la oficina. Y bueno, yo ingresé en la oficina hace, me da vergüenza ya casi decirlo, 22 años ya hecho. Y he ocupado distintos puestos. Durante muchos años, casi 14 años, estuve en la unidad de recursos, que es la unidad que resuelve los recursos administrativos de alzada, en este caso, en este momento, pues en contra de las resoluciones que emite el Departamento de Signos Distintivos o el Departamento de Patentes. Y bueno, ahí estuve, ya te digo, 14 años prácticamente. Luego estuve casi 4 años como jefe de servicio ya en el Departamento de Signos Distintivos, donde la verdad es que es un puesto en el que se aprende un montón. Y luego ya posteriormente ocupé el puesto de subdirectora con el que era el anterior director, con José Luis Barbero, en el que tuve la oportunidad de aprender muchísimo con él. Y ya, bueno, posteriormente, ya a finales del año 19, tú personalmente me nombraste directora del Departamento de Signos Distintivos, en el que, bueno, creo que nos pilló un momento muy importante en ese cuando efectivamente, porque acababa de entrar prácticamente en vigor la reforma de la ley de marcas como consecuencia de la transposición de la directiva del año 2015, y estábamos involucrados y estábamos inmersos en un cambio muy, muy importante, que es, bueno, supongo que es uno de ellos es el que vamos a hablar, ¿no? Efectivamente. Pues sí, es un nombramiento, además, te puedo decir, del que estoy muy orgulloso, porque hemos trabajado muy bien y trabaja muy bien el departamento, así que te doy la enhorabuena públicamente. Y sí, vamos a hablar precisamente de temas que traen causa de la transposición de esta directiva de marcas, de esta directiva de 2015, que, como podemos recordar, fue transpuesta al ordenamiento jurídico español prácticamente en su totalidad y con una serie de efectos que luego podremos decir a continuación a través del Real Decreto Ley 23/2018, que fue aprobado a finales de diciembre del año 2019, puesto que efectivamente el plazo para la transposición era inminente. Entonces se hizo a través de esta norma, que fundamentalmente lo que hizo fue modificar la ley de marcas. Luego también en 2018-2019 entraría, fue el plazo de transposición. Luego, en 2019, además siempre me acuerdo porque fue el 26 de abril, el Día Mundial para la Propiedad Intelectual, se aprobó el reglamento que modificaba, el Real Decreto, que modificaba el reglamento de la ley de marcas, puesto que igual que la directiva hizo modificar la ley de marcas, para adaptarse también tuvimos que aprobar una norma que modificara el reglamento que desarrollaba la anterior ley de marcas, pues para adaptarla, ¿no? Quiero hablar precisamente de una de las principales novedades que tú además has visto, pues, en primera línea como directora del departamento, que fue la introducción dentro del procedimiento de concesión de marcas de la prueba de uso. Esto ha sido un cambio bastante relevante en el funcionamiento del sistema nacional, un cambio que además para el cual
habéis seguido mucho los criterios de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de la WIPO, que ya tenía inserto en el sistema de concesión de la marca europea esta cuestión relativa a la prueba de uso. Entonces, como nos puede escuchar mucha gente que no esté especialmente familiarizada, vamos a empezar por lo más simple, quizá. ¿Qué es la prueba de uso y cómo se inserta en el procedimiento de concesión de signos distintivos actualmente? Vale, pues mira, te cuento. La prueba de uso es un mecanismo de defensa que se le atribuye al titular de una solicitud de marca para que, en el caso de que alguien se oponga a que él registre esa marca que él quiere registrar, pueda de alguna forma defenderse, ¿no?, frente a esa oposición. Y entonces él lo que puede hacer con esa petición de prueba de uso es pedirle al que se ha opuesto a ese registro que pruebe que él está usando su marca, porque una de las obligaciones que establece la ley de marcas, aparte de registrar las marcas, bueno, una vez que las registras es que tienes que usarlas. Muchas veces la gente se olvida de eso, piensa que con registrarla ya es suficiente, que tiene por 10 años, que es la duración de lo que es el registro, pero no, tiene la obligación de usarla. Entonces, eso es, ya te digo, es el mecanismo que puede establecer ese solicitante en el momento que se le oponga a alguien. Si alguien se opone a su registro, él puede pedirle a esa persona que pruebe. Y tiene un plazo para probar, o sea, esa persona tiene que haber usado la marca en unos determinados plazos que establece la ley, ¿no? Entonces te dice que tiene que probarse la marca, el uso de la marca en los 5 años anteriores a la fecha en que se ha solicitado ese registro posterior que se está valorando, y bueno, siempre teniendo en cuenta que hay un periodo de gracia, lo que se llama un periodo de gracia, que son desde que la marca está concedida en firme, su registro es firme, el titular tiene un periodo de 5 años para usarla. Una vez que pasa ese periodo ya tiene esa obligación de uso y es en ese momento cuando se le puede probar. Sí, se le puede pedir que pruebe ese uso. Si no está en ese plazo y todavía está dentro de esos 5 primeros años, no se le podría pedir, o se le podría pedir, pero no lo tramitaríamos como una petición de prueba de uso. Y finalmente lo que se hace es, cuando se hace esa petición, nosotros recibimos la petición, vemos que esa petición contenga todos los elementos formales que requiere la ley y el reglamento. Si es así, lo trasladamos al oponente. El oponente tiene que contestar tiene que aportar lo que se llama la prueba de uso, se hace la aportación de prueba de uso y esta se traslada a su vez al titular por si tiene que hacer alguna alegación más. Una vez que ya tenemos todo eso, la oficina ya decide. ¿Por qué? Porque en el caso de que se haya pedido esa petición de prueba de uso y no se conteste y no se presente esa aportación de prueba de uso, se puede desestimar la oposición. Con lo cual es algo muy importante. Si te piden esa prueba de uso, tienes que contestar y tienes que probarlo, porque si no, no se va a tener en cuenta esa oposición que has hecho, que normalmente será porque tú tienes una marca anterior parecida a esa, y entonces no se te van a tener en cuenta. Y si no hay ninguna otra causa de prohibición, ya sea absoluta o relativa, esa marca se va a conceder. Entonces es un mecanismo de defensa importante, al que es importante también que el oponente pueda probar ese uso, porque si no, no se va a tener en cuenta esa oposición. Exacto. Entonces, por decirlo de una manera fáctica, es una especie de reequilibrio de los poderes de las dos partes, digamos, que están ahí en un conflicto, precisamente para evitar a lo mejor un mal uso de una oposición a un registro de una marca por parte de un titular, por ejemplo, de una marca anterior. Entonces tendríamos efectivamente que el presupuesto, de hecho, es por tanto que hay una solicitud nueva de un signo distintivo ante la cual un tercero, dentro del plazo de oposición, manifiesta su oposición haciendo referencia a un derecho anterior, que fundamentalmente, como tú has dicho, sería una marca ya registrada con la cual guarde una similitud o se parezca, en fin, todo este tipo de cosas. Y es ahí cuando surge la posibilidad de que el solicitante de la marca primera a la que hemos hecho referencia diga, ok, usted se está oponiendo a mi marca, pero dado que la ley de marcas y en general la legislación marcaria internacional y todo esto establecen como un deber del titular de la marca su uso precisamente para evitar un colapso del mercado marcario, por decirlo así, es decir, para que existan marcas ahí que están sin usarse y también monopolizando que la puedan utilizar otros, pues dice, oiga, pruebe usted el uso de su marca. Entiendo que probar el uso debe ser una cuestión más casi fáctica que jurídica, ¿no? Tal y como estáis viendo en los expedientes de prueba de uso, que no sé si hay muchos o pocos, creo que hay un buen número, pero bueno, ahora quizá puedas darnos números más concretos. Creo que es una cuestión muy fáctica. Entonces, ¿cómo se prueba precisamente el uso de una marca? Normalmente, todas las pruebas que se presentan son de carácter documental, es decir, tienen que ser pruebas que normalmente vienen a ser, normalmente las facturas son elementos que nos ayudan muchísimo a ver si una marca se está utilizando. También, claro, facturas relativas a
productos o servicios Exacto. marcados con Exacto. la marca a la que se solicita que se pruebe el uso. Exacto, ¿no? Pueden ser facturas en las que aparezca esa marca que se está utilizando para ese producto concreto para el que está registrado, lógicamente. Tiene que haberse facturas, pueden ser catálogos, también relacionando muchas veces las facturas con los catálogos. En el caso de que en la factura no aparezca el nombre de la marca como tal, si tenemos una referencia, podemos ir al catálogo y ver que en ese catálogo está esa marca, nos vale también. Pueden ser premios, pueden ser artículos en revistas, pueden ser las páginas web, también podría, en algún caso también podría ser una prueba, o sitios en los que se vendan esos productos a través del comercio electrónico. O sea, cualquier documentación que nos haga ver que realmente ese titular está haciendo un uso real y no ficticio, no de cara un poco a pues intentar de alguna forma cubrir el expediente o de cara hacia dentro de la empresa, sino de una forma hacia afuera y que nos permita ver que esa marca está siendo usada y que tiene un uso. Bueno, luego durante lo que es la prueba de uso se prueban distintos factores. Uno tiene que probarse el lugar en el que está siendo utilizada la marca, el tiempo en el que hablábamos antes, tiene que ser esos 5 años anteriores al momento que se ha solicitado ese registro. Se tiene que probar el alcance, es decir, si verdaderamente estamos dependiendo del tipo de producto que estamos hablando, tiene que haber una importancia cuantitativa en esas ventas que se están haciendo, en ese tráfico económico que se está haciendo con esa marca. Y luego también se tiene que probar la naturaleza del uso. ¿Y qué es la naturaleza del uso? La naturaleza del uso es que la marca está siendo usada tal y como se registró y para los productos o servicios para los que se registró. Eso es importante. Entonces, muchas veces lo que pasa es que los titulares registran una marca y hacen cambios sobre esa marca, ¿no? Pues entonces es importante que esos cambios no sean cambios que alteren el carácter distintivo de la marca tal y como se registró, porque si es así, no está siendo la marca usada atendiendo a su naturaleza y como tendría que serlo, ¿no? Entonces ahí podríamos tener un problema para el uso de la marca. Entonces, bueno, pues todos estos detalles y algunos más, pues tampoco quiero profundizar demasiado, son los que se valoran a la hora de hacer el examen y lo valoramos a través de esas pruebas documentales de las que hablábamos antes, esas facturas, esos catálogos, esos premios, esas revistas que muchas veces se hacen, pues yo qué sé, por ejemplo, de marcas de vinos, ¿no? Pues muchas veces salen en revistas y periódicos que se habla de ellos. Bueno, pues cualquier documentación que nos haga ver que esa marca se usa. Y en cuanto a los datos que me comentabas antes, sí. Efectivamente, vemos como que el crecimiento va en aumento, ¿no? En relación con las oposiciones que se están presentando. Bueno, el año 19 realmente como se pudo empezar a presentar pruebas de uso en relación a las solicitudes que se presentaron a partir del 1 de mayo del año 19, fueron a partir de finales de ese año cuando empezaron a presentarse las primeras peticiones de prueba de uso, con lo cual el año 19 todavía no tenemos datos buenos, ¿no? Pero ya en el año 2020, de todas las oposiciones que se presentaron, hubo un porcentaje de casi un 9%, no llegó al 9% de esas oposiciones. En el 9% de esas oposiciones se presentaron prueba de uso. No quiere decir que todas las oposiciones fueran sobre prohibiciones relativas, que son en las que se puede basar esta prueba de uso, pero bueno, más o menos en el 9% de esas oposiciones se presentó, y este año, sin embargo, estamos viendo un incremento en ese porcentaje. Estamos viendo que cada vez se utiliza más la prueba de uso por parte de los solicitantes y actualmente en este momento estamos alrededor de un 13% de esas oposiciones. O sea que vemos que es una parte del procedimiento que se está implantando, que yo creo que todo lleva su tiempo, el conocerlo, el saber también que nosotros, que los usuarios del sistema vieran cómo nosotros desarrollábamos nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que es una cosa positiva ver que se está incrementando, y quiere decir que la gente confía en ese procedimiento y está empezando a utilizarlo de una forma más mayoritaria, ¿no? Pues sí, o sea, por recapitular un poco estos datos y que se puedan entender correctamente por gente que no esté tan acostumbrada a la terminología habitual del sistema de registro de marcas, estaríamos hablando de que del total de oposiciones que se presentan, y hay que tener en cuenta que en la oficina se solicitan aproximadamente 60.000 nuevos signos distintivos al año entre marcas y nombres comerciales en vía nacional, se presentan aproximadamente esos. De todas las oposiciones que se suscitan dentro de los procedimientos de concesión, aproximadamente un 13% invocan esta
prueba de uso en este año 2022. En este año, en 2022, y está habiendo un incremento anual, cosa que es bastante interesante. Sí, concretamente el número te lo puedo dar. Sí, son interesantes siempre. Las peticiones de prueba de uso han sido 667 respecto de las 5.130 oposiciones que ha habido hasta el momento. O sea que, bueno, yo creo que es un dato significativo y un dato importante, sobre todo también para el Departamento de Signos Distintivos sobre el trabajo que hacemos. En el seno de este procedimiento de concesión, por tanto, la prueba de uso está ganando peso, ganando importancia y además no es evidentemente nada sencillo de gestionar, dado que las cantidades de documentación que se presentan y, como tú has dicho, las pruebas documentales que legítimamente, en parte, la parte concernida en el procedimiento pueda presentar, pues puede ser muy diversa, puede ser muy amplia. No sé si nos puedes contar un poco más algo sobre esta cuestión. Sí, efectivamente nos estamos enfrentando a pruebas de uso normales, pero también a bastantes pruebas de uso con una cantidad ingente de documentación. Se han llegado a presentar pruebas de uso de 19.000 folios. Lo cual yo desde esta posición yo de alguna forma pues quiero lanzar la idea de que si una marca se usa no es necesario 19.000 hojas para probar que esa marca se esté usando, con lo cual también de cara un poco al procedimiento y al propio Departamento de Signos Distintivos, el que una persona o varias personas se tengan que poner a analizar 19.000 hojas, pues claro, no tiene mucho sentido, porque lo que hace en el fondo es perjudicar la tramitación de muchos expedientes, porque requiere muchísimo tiempo, que muchas veces es que es innecesario, porque está claro que cuando una marca se usa con poca prueba, está claro, no voy a decir que con 2 hojas, pero que con una prueba relativa. O sea, no hace falta 19.000 folios para eso, ¿no? Entonces, yo ya sí aprovecho esta oportunidad que se me da para concienciar y para decirle a la gente que efectivamente es importante presentar la prueba de uso, que sea una prueba que ocupe esos 5 años. No es necesario que además sean esos 5 años, puede ser una parte de esos 5 años, pero que se vea efectivamente ese alcance, que se vea ese lugar donde se está utilizando, que se vea esa naturaleza de cómo se está usando, pero para eso no son necesarios 19.000 folios y 15.000 folios y 55 megas de vídeos y que nos han presentado muchas veces y que nos bloquean todos los sistemas y tenemos que luego relanzarlos, ¿no? Entonces, por supuesto, probarlo y que todo el mundo está en su derecho, pero simplemente aconsejarles que no es necesario, que además eso lo único que hace es, de alguna forma paralizar el desarrollo normal del departamento y que tengamos que involucrar a mucha gente en el estudio de eso, y que lo que hace es quitar tiempo para hacer otras cosas. Eso es siempre importante, sí, efectivamente. Solo que yo, claro, entiendo también a los particulares y a los titulares que al final parece que quieren dar por probadas sus pretensiones siempre de la manera que sea más eficaz, y algunos entienden que presentar mucha documentación pues conlleva eso, pero bueno, efectivamente no siempre ocurre así. En cuanto a la prueba de uso, ¿cuál puede ser, una vez se ha invocado, por tanto, por el solicitante de una marca frente a la marca oponente esta prueba de uso, cuál puede ser el resultado de estos trámites? Es decir, ¿qué ocurre si se prueba el uso? ¿Qué ocurre si no se prueba el uso? No sé si nos lo puedes explicar, sí, así sencillamente, porque yo creo que esto es importante, puesto que, como yo te comentaba al principio y tú me confirmabas, esto lo que hace es equilibrar un poco las fuerzas dentro de estos procedimientos contradictorios, y en ese sentido, pues claro, arriesgarse a que a uno le puedan pedir la prueba de uso de su marca oponente puede tener una serie de consecuencias, a veces positivas, a veces negativas. Por tanto, hay que tener cuidado al utilizar este resorte procedimental. Exacto, eso es. Y de hecho, desde que entró en vigor la posibilidad de pedir la prueba de uso, las oposiciones bajaron. El número de oposiciones bajaron. ¿Por qué? Porque la gente ya se piensa más si se opone, porque le pueden pedir la prueba de uso. Entonces, esto es una consecuencia clara, ¿no? Pero efectivamente, o sea, esto era algo que es lógico desde el momento en que le dan esa oportunidad al solicitante de defenderse, como quien dice, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la prueba de uso? Yo siempre digo que la puerta de uso es como la puerta de acceso a que la oficina haga el examen de prohibiciones relativas. Que las prohibiciones relativas son aquellas que están basadas en derechos anteriores de terceros. Entonces, en el momento que se prueba el uso, nosotros podemos entrar a valorar esas oposiciones, esos derechos anteriores de tercero, y analizar en base a eso, en función de lo que se haya opuesto. Si se ha opuesto en base al riesgo de confusión, pues analizaríamos que la convivencia entre ese signo distintivo, que si es parecido o es idéntico a ese signo anterior.
y si los productos o servicios para los que están registrados son idénticos o similares, y unido esas dos cosas unidas, si eso produce un riesgo de confusión entre los consumidores, que sería la base del artículo 6.1 de la Ley de Marcas. En el caso de que fuera una marca renombrada, pues se analizaría el artículo 8, es decir, que se pudiera, en el caso ya aquí no analizamos que los productos o servicios sean idénticos, sí que sean idénticos o similares los signos, pero aquí nos vamos ya a que haya que ese uso suponga una ventaja, que suponga una ventaja desleal, ¿no? para ese carácter distintivo o lo que ese signo distintivo, lo que se pretende es un aprovechamiento indebido o un deterioro de ese carácter distintivo, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a analizar cada una de las prohibiciones relativas. Analizaríamos también las del artículo 9, el artículo 10. Es decir, es la puerta de acceso a que nosotros podamos entrar a valorar esas prohibiciones relativas. Y entonces, si yo, por ejemplo, considero que mi marca está siendo, digamos, no voy a decir vulnerada como tal, pero sí que mi marca está encontrando un competidor, digamos, injusto en otra solicitud. Yo presento una oposición contra una solicitud correspondiente dentro del plazo de los 2 meses correspondientes que otorga el procedimiento actual, y a mí me invocan la solicitud de la prueba de uso. Y claro, yo en ese momento, como titular de una marca ya registrada, ¿cuál puede ser la peor consecuencia que puede existir para mí dentro de ese procedimiento? Porque claro, como tú has dicho, ahora los oponentes se lo piensan más porque puede tener una serie de consecuencias. ¿Cuál podría ser la peor consecuencia? Que se registrara la marca. Que se registrara la marca oponente. La marca que se ha solicitado. O sea, tú como oponente, la peor consecuencia que tú puedes tener es que se registre finalmente esa marca. Pero bueno, no queda solo esa opción. O sea, podría haber otras opciones más en el futuro, pero luego hay un recurso de alzada frente a las resoluciones del Departamento de Signos Distintivos, y luego también se podría ejercer una acción de nulidad o caducidad, o sea, en el fondo más adelante. Pero por falta de uso. Por ejemplo, de la marca oponente, sí, por supuesto, claro. Y de la marca que se ha registrado, pues a lo mejor si se ha contravenido cualquier prohibición relativa, pues también se podría intentar anular por ir en contra de... Pues sin duda es un panorama interesante, y yo creo que hay que tener en cuenta la estrategia, digamos, procedimental de defensa del derecho que uno tiene, del derecho de marca que uno tiene sobre un signo, del derecho de nombre comercial en adelante. Y has nombrado ya la otra parte de lo que yo quería hablar, que precisamente estamos hablando de cómo se está gestionando la prueba de uso en la oficina, cómo se viene gestionando desde que entrara en vigor en el año 2019, a partir precisamente de que pudiéramos aprobar el Real Decreto por el que se aprobaba el reglamento de modificación del anterior reglamento de ejecución de la Ley de Marcas. Entonces ya tenemos, el departamento y la oficina en su conjunto tienen la experiencia de haber empezado en 2019, luego 2020, 2021, ya lo que va de 2022, y ya tenemos estos datos. Pero la transposición de la Directiva de Marcas también tenía como consecuencia el establecimiento de un sistema administrativo de nulidad y caducidad, es decir, de una competencia atribuida a un ente administrativo, en este caso un organismo autónomo como es la OEPM, sobre una cuestión o una materia sobre la que antes se pronunciaban los tribunales, ¿no? Para esto nosotros pedimos un plazo mayor para la transposición, o más que para la transposición per se, para la entrada en vigor de esta cuestión, porque es absolutamente novedosa y es un giro copernicano en el funcionamiento de la oficina. Por eso la oficina, como sabrán las personas más expertas en materia de marcas, la oficina no vendrá a ejercer estas competencias hasta el 14 de enero de 2023, que quedan unos meses, pero está a la vuelta de la esquina, y me consta que venimos trabajando muy intensamente para que este sistema esté absolutamente ordenado para cuando los solicitantes lo puedan usar. Antes de hacerte algunas cuestiones sobre este tema, Inma, permíteme que diga que este ha sido uno de los objetivos de la reforma a la que hice mención antes, de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de atribución de competencias a los tribunales mercantiles. Y es que ahora las secciones especializadas en lo mercantil de las audiencias provinciales, de una serie de audiencias provinciales muy sobresalientes en su conocimiento en materia de propiedad industrial, destacaría la Audiencia Provincial de Madrid y la Audiencia Provincial de Barcelona, pero hay algunas otras también con un gran conocimiento en esta materia, especialmente en el ámbito del derecho marcario. Pero lo principalmente relevante de esta reforma es que, al igual que ocurre en otros ámbitos del derecho privado, la revisión de los actos de la oficina en materia de propiedad industrial
ya no van a ser objeto de revisión por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, que sería lo habitual, por decirlo así, puesto que el monopolio de la revisión de los actos administrativos le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, sino que ahora estamos pasando a un sistema revisor de los actos de la oficina en relación con la propiedad industrial, es decir, fundamentalmente las resoluciones que afecten a derechos de marca, de patente, de diseño industrial, etcétera. Ahora los tendrán los tendrán los tribunales de lo mercantil. Y eso era especialmente importante, a pesar de que, bueno, en prensa he leído algún artículo de algún experto agente de la propiedad industrial que hablaba algo así como de la deconstrucción del sistema jurisdiccional de la propiedad industrial. No sé si una deconstrucción es buena o es mala, tampoco el artículo lo aclaraba, pero bueno, sorprende esta mención. Pero volviendo a la cuestión, lo verdaderamente relevante y la preocupación de la oficina, que tú, Isma, entre otras personas, entre otros juristas de gran prestigio en esta materia, poníais de manifiesto, es el posible problema que hubiera habido al adquirir esta competencia en la oficina y al conocer de las resoluciones de nulidad y caducidad de la oficina los tribunales contenciosos administrativos, a la par que por vía de reconvención lo podían reconocer los tribunales civiles, en este caso los tribunales mercantiles. No sé si puedes elaborar un poco más algo sobre esta cuestión, porque efectivamente evitar esta posible diferencia de criterios entre dos órdenes jurisdiccionales, nosotros siempre hemos creído que era importante para defender los intereses de los solicitantes y la integridad del sistema, ¿no? Claro, sí, nosotros lo hemos creído, pero no solo lo hemos creído nosotros. Ya cuando se reformó la ley de marcas en el año 2018, el informe del Consejo General de Poder Judicial y del Consejo de Estado ya lo decían, en el sentido, es importante que esto se reunifique y que vaya todo a la misma jurisdicción y que todos resuelvan lo mismo, porque si no se puede dar esa duplicidad de vías y una pueden haber sentencias contradictorias, porque una jurisdicción dicte una cosa y otra. Entonces era importante que se mantuviese esa uniformidad, que todo se viera a través de la misma resolución, y que todo empezó con nulidad de caducidad y esto se ha ampliado allá a todas las resoluciones sobre las distintas modalidades de propiedad industrial, pero yo creo que es algo acertado, yo creo que es correcto y que va a facilitar mucho el que no existan, pues eso, voces contradictorias entre dos órdenes jurisdiccionales distintos. Yo, desde luego, cuando me propusisteis esta modificación, yo tenía muchos caveats, evidentemente, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial no es una ley orgánica que nosotros tengamos asignada, por decirlo así, ¿no? Nosotros no la tenemos, puesto que se trata de una ley, primero, de naturaleza orgánica y, segundo, muy relevante en el funcionamiento ya no de la justicia, sino en general del Estado, puesto que es la ley que regula el Poder Judicial, fundamentalmente. Pero es cierto que yo creo que acertamos en esta modificación, porque esta modificación lo que ha hecho es abundar en una línea de especialización judicial que yo creo que se está percibiendo en los últimos 20 años en España y se está percibiendo en muchos países. Es decir, esa idea de que la complejidad de las diferentes ramas del derecho y el beneficio de los usuarios de las diferentes ramas del derecho o de los operadores económicos y jurídicos dentro de esas ramas, pues se ven mejor defendidas si las jurisdicciones que lo tratan son más especializadas. Yo creo que la creación de los juzgados de lo mercantil hace ya unos años, ¿no? Casi 20 años, avanzó en esa línea, y ahora esta suerte de subespecialización dentro de los jueces mercantiles en concursal, por un lado, societario, etcétera, pero que luego haya unas secciones de las audiencias provinciales más especializadas en materia de propiedad industrial, yo creo que es beneficioso. Y por eso la duda fue, como además decía la doctrina y como decían muchos catedráticos y catedráticas y personas expertas, ¿por qué hacerlo solo para las resoluciones por las cuales se resuelvan los procedimientos de nulidad y caducidad en vía administrativa y no para el resto? Puesto que al final el contenido material es al final aplicar la ley de marcas, la ley de patentes, etcétera, ¿no? Exacto, las prohibiciones absolutas relativas en materia de marcas, pues aplicar, ver si los requisitos de patentabilidad están bien en el caso de patentes y tal. Entonces, pues al final esa fue la opción. No solo que la jurisdicción mercantil, o bueno, la jurisdicción civil en su especialidad mercantil revisara las resoluciones en materia de nulidad y caducidad, sino todas. Entonces, a partir del 14 de enero de 2023, cuando un solicitante de patente, por ejemplo, encuentre una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que sea denegatoria de su pretensión, es decir, por la cual no se le conceda el título de patente o el título de modelo de utilidad, me da igual, tendrá la opción, por supuesto, como ha dicho Isma, que como ha trabajado mucho tiempo en la unidad de recursos lo sabe bien, un recurso de alzada, pero con posterioridad al recurso de alzada ya no acudirá a un juez contencioso administrativo, sino que acudirá a un juez de lo mercantil
especializado además en materia de propiedad industrial, de acuerdo además con una especie, no lo quiero llamar forum shopping, pero sí es una especie de punto de conexión con unos tribunales que se establece en la ley orgánica, que ahora no voy a explicar porque tampoco quiero, no la tengo delante y no quiero fallar, pero efectivamente digamos que no será cualquier juzgado de lo mercantil, sino son solo unos juzgados de lo mercantil que en los que se van a constituir unidades, digamos, secciones especializadas en materia de propiedad industrial. Pues bien, hecho este gran excurso amplio, ¿en qué consiste o en qué va a consistir la nulidad y caducidad en vía administrativa o este sistema que tenemos que implantar en la Oficina Española de Patentes y Marcas y sobre todo qué referencias tenemos para establecer este sistema? Porque la EUIPO ya lo hace. Exacto, sí. O sea, bueno, lo que vamos a hacer es un procedimiento que ya está regulado, que se introdujo en la reforma de la Ley de Marcas del año 2018 y del reglamento. Ya está todo un procedimiento establecido para todo lo que es la parte administrativa de esta presentación de estas solicitudes de nulidad y caducidad, en las que se va a valorar, pues, bueno, dependiendo de si es solicitud de nulidad o caducidad, pues vamos a revisar que los actos que llevaron en el caso de la nulidad, que los actos que llevaron a dictar una resolución de concesión en un momento determinado, pues fueron correctos o no. Es decir, si la marca, bueno, pues se van a valorar otra vez, pues se pueden alegar en una solicitud de nulidad lo que se llama la nulidad absoluta. Se podrá alegar la mala fe en el registro de una marca, se podrá alegar que existen prohibiciones absolutas para el registro de esa marca cuando la marca se registró, y también se van a poder valorar lo que veníamos a decir antes, luego las nulidades relativas, que se basan en prohibiciones relativas, es decir, que existan marcas anteriores que pueden verse afectadas por ese registro y que a lo mejor en el momento en que se registró ese titular de esa marca anterior no se dio cuenta de que se estaba registrando esa marca, pero luego posteriormente se ha dado cuenta de que hay una marca en el mercado que puede perjudicarle de alguna forma porque se confunde con la suya y los solicitantes la están confundiendo, ¿no? Los usuarios, en todos los consumidores. Entonces, bueno, pues esa posibilidad posterior de la que hablábamos antes también para que puedan solicitar la nulidad de esos signos. En el caso de la caducidad no son por ya situaciones como que estuvieran ya en el momento del registro de la marca, sino son ya situaciones posteriores, que la marca no se haya usado, por ejemplo, que la marca haya devenido engañosa, por ejemplo, también, ¿no? Que se haya convertido pues, en algo, en lo que se haya vulgarizado, lo que venimos a decir que se hayan vulgarizado esas marcas, ¿no? O sea, son unas causas específicas que se podrán analizar una vez que ya una marca está registrada. Perfecto. Este sistema, además, ha sido, bueno, cuando estábamos transponiendo la directiva, yo recuerdo que había una cierta preocupación entre determinados sectores jurídicos, agentes de la propiedad industrial, en algunos casos, y otros, un poco que no entendía muy bien por qué lo hacíamos, ¿no? Por qué íbamos a establecer un sistema administrativo de nulidad y caducidad que ellos pensaban que iba a colisionar un poco con el ámbito judicial, etcétera, etcétera. Yo, al margen de otras consideraciones que no voy a hacer, por supuesto, que no me competen y que no me competen en absoluto, yo lo que he defendido siempre y que, bueno, la OEPM, desde el Departamento de Signos Distintivos hemos defendido, es que se trata de una herramienta más que se le da a los titulares de marcas, a los solicitantes en general, que se le da a todo el ecosistema vinculado a las marcas para hacer valer una serie de pretensiones mediante una vía más expeditiva y más barata que normalmente el recurso a la vía jurisdiccional. No sé, Inma, si estás de acuerdo con esta idea y si puedes elaborar un poco más sobre esta idea. Totalmente. Además es que es un mandato de la directiva. El artículo 45 de la directiva decía que los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo para poder expeditivo, si no me acuerdo mal era expeditivo y eficaz o algo así. Sí. Venía a decir esos dos adjetivos. Entonces, eso es lo que se ha intentado. Eso, en unión con lo que tú me preguntabas antes y que me acabo de dar cuenta que no te había contestado, el que ya este procedimiento estaba establecido para el sistema de marcas de la Unión Europea y que la UIPO ya lo estaba haciendo de la misma forma que se va a establecer en España, nos llevó, porque también estamos en la legislación marcaria de la Unión Europea. Por eso todas sus directivas, la del año 89, la posterior que ha habido en el de 2015, lo que intentan es la aproximación de las legislaciones, pero no solo las legislaciones, también de los procedimientos de los distintos estados. Y aquí lo que nosotros hemos hecho es armonizarnos con el sistema de marca de la Unión Europea y crear un sistema paralelo prácticamente idéntico al que hay en el sistema de marca. O sea, no es una cosa nueva que de repente nosotros nos hemos sacado de la manga y hemos dicho de repente vamos a nosotros a asumir esta competencia, ¿no? No, esto ya está para la marca de la Unión Europea, los usuarios lo conocen, saben cómo se hace, saben cómo se gestionan y nosotros lo que hemos hecho es adaptar lo mismo para la Oficina Española de Patentes y Marcas y para los usuarios de marcas españolas. O sea, que en ese sentido lo que hemos hecho ha sido, primero,
asumir un mandato de la directiva y trasladarlo de la forma que hemos considerado que era la más adecuada, teniendo en cuenta lo que nos rodea a España y dentro de la Unión Europea, ¿no? Efectivamente ese fue el trabajo que hemos estado haciendo. A mí había quien se me aproximaba y me decía, no, pero ¿por qué no ponéis que sea opcional? Pero efectivamente Inma acaba de comentar que el texto de la directiva no dejaba lugar a dudas, ¿no? Los Estados miembros establecerán, no era podrán establecer. Exacto. Que suele ser el lenguaje dice. que pero en las bueno, tú ya sabes europeas... que siempre hay la interpretación, hay gente que lo interpretaba y sí que es verdad que en ese sentido hubo voces que pensaban que esa era la mejor opción, pero bueno, nosotros siempre defendimos que creíamos que la opción que nosotros tomábamos era la más correcta. Nosotros además ahora con esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la que hemos hablado anteriormente, ahora nos encontramos con que la resolución que se dicte por parte de la oficina en el seno de este procedimiento de nulidad y caducidad, que la resolución que se dicte, por supuesto, no deja indefensas a las personas, sino que lo pueden luego recurrir al Poder Judicial, que es algo que a veces también decía, bueno, es que esto no supone problemas. Digo, no, bueno, luego se puede recurrir en este caso, además se va a recurrir a secciones especializadas de materia de propiedad industrial. Indefensión ninguna. Indefensión efectivamente ninguna. Primero porque las resoluciones del Departamento de Asuntos Distintivos se pueden recurrir en alzada. También, es verdad. Y luego porque van a ir a la orden jurisdiccional y se van a poder revisar igualmente. O sea que en ese sentido indefensión ninguna. Efectivamente. En el ámbito interno, un poco de la oficina, pues queda poco tiempo, entre comillas, para el 14 de enero de 2023. Y hay mucha, bueno, no voy a decir que haya mucha, pero hay una cierta inquietud, evidentemente es lógico, es un nuevo servicio que va a empezar a prestar la oficina y nuestros usuarios más tradicionales, los agentes, los abogados están un poco preocupados. Yo quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad que yo creo que compartes, Inma. Yo creo que el departamento está preparándose muy bien, disponemos de funcionarios especializados, expertos juristas en materia de marcas, que serán los que se dediquen a esta cuestión y además estamos poniendo todos los medios a nuestra disposición para que el sistema funcione tan correctamente como funcionan el resto de nuestros sistemas de solicitud o de nuestros sistemas de tramitación que, como recuerdo, son fundamentalmente a día de hoy electrónicos, ya que la práctica mayoría de las solicitudes en materia de signos distintivos son electrónicas, la tramitación interna es electrónica, la respuesta es electrónica, en fin, todo esto. No sé qué nos puedes contar más sobre este tema, muy someramente, para ir finalizando. Bueno, estamos trabajando muy duramente, la verdad, y mucho para que el 14 de enero del año 2023 estemos totalmente preparados para adquirir esta competencia, para que cualquier persona que quiera presentar una solicitud de nulidad, de caducidad, pueda hacer esa presentación en lo que sería toda nuestra sede electrónica con todos los trámites, la posibilidad de acudir a todos los trámites que tenemos, que son muchos los que se han creado, nuevos trámites para estos procedimientos. Y luego no solo es eso de cara hacia afuera, sino también todas las implicaciones que tiene de cara hacia adentro a la hora de que cuando nos llegue esa solicitud a la oficina, el letrado de nulidad de caducidad pueda ponerse a resolver y pueda hacer toda la tramitación interna, porque bueno, todo esto es un procedimiento en el que va a haber muchos envíos de documentación a cada una de las partes, se tiene que mandar, se tiene que requerir, se va a ver pues, que sea la apertura de la fase contradictoria en el caso de que pueda haber también la nulidad relativa. O sea, hay muchas fases del procedimiento que todo eso se tiene que hacer y todo esto tiene que haber unas aplicaciones informáticas que nos permitan. Además, esto tiene implicaciones porque también todo eso se tiene que hacer anotaciones en el registro de marcas. Eso es muy importante. Se tiene que poder hacer publicaciones en el BOPI, también es muy importante. Tenemos que hacer formularios, no solo pues o sea, de todo tipo. Entonces, aparte de eso, que por supuesto es súper importante, tenemos a un equipo que ya se empezó a formar y desde el año pasado, que ya tiene una jefa de área, tiene unos jefes de servicio, tiene gente que ya está trabajando y que están pues preparando un montón de cosas, preparando un manual que va a salir, que ya está prácticamente terminado y que se va enviaremos a maquetación dentro de poco para que justo cuando vaya a entrar esta competencia en vigor la puedan tener los solicitantes y para que puedan acudir a esa información. Estamos trabajando muy intensamente y estamos además no solo trabajando, sino que también formándonos y para ello pues estamos organizando junto con la WIPO unos cursos para la formación de la gente del departamento y no solo del departamento sino también de la unidad de recursos de aquí de la oficina para que cuando asumamos esta competencia, cuando llegue el 14 de enero estemos todos preparados al 100%. Si no me equivoco, habrá un evento además abierto a los usuarios en diciembre. Exacto. Precisamente para hablar un poco de los últimos detalles y de aspectos jurídicos y jurisdiccionales. Yo, si quieres anunciarlo ya, aunque se anunciará evidentemente oportunamente,
quedan 3 meses, Sí. pero no sé si quieres contar algo ya sobre ese evento, porque yo creo que puede ser muy ilustrativo de que el trabajo se viene haciendo y además Inma no lo ha recalcado directamente, pero yo sí lo voy a recalcar directamente. Todo este trabajo que desde una oficina nacional se está haciendo para, al fin y al cabo, implementar adecuadamente una directiva ya traspuesta, es sencillamente un trabajo que se está haciendo en colaboración y en cooperación con la UIPO. Es decir, nosotros hemos recibido mucho apoyo formativo por parte de la UIPO, lo vamos a seguir recibiendo. Hay dentro de los proyectos europeos, ¿no?, de los proyectos de cooperación europea, hay proyectos dedicados precisamente a la armonización de prácticas de todo tipo, en lo cual irán incluidos este tipo de cosas. Es decir, que los usuarios están inquietos, pero que tienen que estar tranquilos porque se están haciendo las cosas bien y se están haciendo las cosas siguiendo la pauta que tiene que hacerse, efectivamente, siguiendo el mandato de la directiva, pero luego también en la práctica armonizándonos con la Unión Europea a través de su agencia especializada, que es la UIPO, al fin y al cabo. Sí, totalmente. O sea, la inquietud se entiende lógicamente, es algo nuevo que antes era una competencia que llevaban los tribunales de justicia y bueno, lo asume una administración y esto es pues algo que puede inquietar a la gente, es normal. También supongo que estaban inquietos cuando empezaron con el tema de la prueba de uso, pero bueno, no han sido una ni dos las felicitaciones que hemos tenido como consecuencia de las resoluciones de prueba de uso, así que esperemos que las cosas vayan igual de bien que han ido con la prueba de uso o mejor si puede ser. Y que realmente todo el mundo vea pues bueno el esfuerzo que se está haciendo un esfuerzo muy, muy, muy importante para asumir esta competencia y bueno, que todo el mundo, bueno, que quede todo el mundo satisfecho es imposible, pero bueno, que realmente lo podamos hacer todos de la mejor forma posible, ¿no? Efectivamente, que todo el mundo quede satisfecho siempre es imposible, pero que el nivel de satisfacción sea muy alto, como Exacto, lo es ese es el objetivo. a día de hoy, y sin duda un objetivo por el que trabajaremos. Pues yo creo que ha sido muy informativa esta charla, así un poco distendida, pero jurídicamente, digamos, adecuada, creo yo, jurídicamente rigurosa sobre estas dos cuestiones, la prueba de uso y el futuro sistema de nulidad y caducidad. Sin duda, concretamente sobre el sistema de nulidad y caducidad habrá que seguir hablando en el futuro, habrá este evento público, como Inma acaba de decir, la directora del departamento acaba de decir que habrá un manual publicado. Hay ya un manual sobre prueba de uso que también está a disposición en la página web, que se hizo hace un tiempo y en el que además yo recuerdo haber escrito al principio una introducción en la cual ya hablábamos de algunos datos. Inma ha dado ya datos actualizados, pero en general ya saben todos los usuarios de la oficina, tanto los usuarios presentes como los futuros, que nosotros somos una organización bastante transparente, que tratamos de ayudar siempre a los usuarios y de, por supuesto, cumpliendo nuestra labor, ayudarles y darles toda la información necesaria para que ellos puedan cumplir con su rol y puedan defender sus intereses dentro del marco que da en este caso la ley de marcas. Así que nada, Inma, muchas gracias por las explicaciones y terminamos aquí esta parte. Muchas gracias a ti. Sin duda, hemos tenido hoy un podcast que no sé si calificar como interesante, eso se lo dejo a los usuarios de nuestros podcasts, a los oyentes, pero sí desde luego de mucho interés, puesto que hemos hablado del Tratado de Cooperación en materia de patentes con Javier Vera, un experto, y luego hemos tratado en profundidad, diría yo, algunas cuestiones relativas a la prueba de uso y a la nulidad y caducidad de las marcas y a lo que estamos haciendo en la oficina para seguir ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios. Así que con esto llegamos al final prácticamente de nuestra edición del podcast, por lo menos al final de la parte, digamos, más gruesa, de la parte de los contenidos más en profundidad, y habrá que despedirse, Miriam. Si te parece, concluimos este episodio con un breve recordatorio de cuáles son las actividades que ya hemos empezado a preparar. Ya hemos vuelto del verano y tenemos un calendario repleto de actividades, de jornadas, de foros, de innovación y distintos cursos que estamos realizando. Comenzamos con la visita del presidente de la Oficina Europea de Patentes, Antonio Campinos, y para ello hemos organizado un encuentro de las comisiones consultivas de la Cámara de Comercio de España. Se celebrará el día 14 de septiembre de 2022. Como siempre, puede ser que este podcast se escuche en otro momento, pero aprovechando que estamos ahora viendo los momentos de actualidad, no está de más también
recordar esa agenda que vamos a tener. Además, siempre las jornadas, las sesiones suelen grabarse y en muchas ocasiones se pueden ver también en nuestro canal de YouTube, así que de algún modo, aunque se escuche más tarde, quizás también esté disponible en ese momento. Junto con esta actividad, que se podrá seguir en formato híbrido, se podrá seguir de forma online, hemos preparado otras muchas. Por ejemplo, el 15 de septiembre de este año, de 2022, vamos a celebrar una jornada dedicada a la innovación junto con la Universidad Carlos III de Madrid en su campus de Getafe. Comenzará a las 10 y también contará con la participación de personal de la oficina. En concreto estará allí nuestra jefa de la universidad de la Unidad de Información Tecnológica en el Departamento de Patentes, Carmen Toledo, a la que tuvimos la suerte y oportunidad de entrevistar precisamente en el anterior episodio. Y para concluir, aunque seguro que organizamos alguna actividad más este mes de septiembre, retomamos las actividades del lunes de patentes, unas jornadas que organizamos con el Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona y que en esta ocasión, ese 19 de septiembre, va a tener lugar precisamente en esa ciudad. Es un foro de aprendizaje, de intercambio que venimos organizando un tiempo y que denota pues que estamos de vuelta. Estamos de vuelta, efectivamente. Decía yo al principio, en la introducción de este episodio, que el verano siempre nos permite reflexionar, nos permite estar tranquilos, nos permite descansar, pero como se puede ver, nosotros volvemos con el acelerador pisado como siempre. La visita del presidente de la Oficina Europea de Patentes va a ser especialmente relevante. Probablemente en el próximo podcast, en la próxima edición del podcast, podamos hablar de ella, pero por ahora efectivamente anunciamos ese evento que podrá seguirse online. Siempre seguid nuestras redes sociales de la oficina, nuestro Twitter y, por supuesto, nuestra página web para informaros de todo. Sé que, Miriam, tienes más eventos de los que hablar en octubre, pero eso, si te parece, lo dejamos para la siguiente edición del podcast. Me parece adecuado. Pues estupendo. Pues muchas gracias, Miriam, por este último anuncio, esta última promoción de las actividades de la oficina, que desde luego se irán incrementando en los próximos meses. Y nos despedimos en esta edición. Es un placer para mí siempre hablarles y desde luego ha sido un placer poder hablar en este episodio del podcast. Habrá futuros episodios del podcast en los que seguiremos hablando, por supuesto, de muchos temas muy relevantes. Si no me equivoco, Miriam, hice yo referencia antes a que tenemos la dirección de correo del podcast, a la cual pueden dirigirse aquellas personas que deseen comentarnos algo, ¿no? Efectivamente, podcast@oepm.es. Pues efectivamente, podcast@oepm.es. Quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Miriam, por ayudarme como siempre, a organizar y a entrevistar en este podcast. Muchas gracias a ti, José Antonio. Y os deseamos que tengáis una feliz vuelta de las vacaciones al trabajo, que tengáis una feliz semana, que tengáis un feliz fin de semana o que tengáis un feliz lo que sea, puesto que la ventaja del formato de podcast es que no sabemos nunca cuándo se va a poder escuchar y aquí queda para todas las personas interesadas. Muchas gracias.